Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Eliashib veremos el tema Gog y Magog. Muchos han estado hablando acerca de la guerra entre Irán e Israel, diciendo que este conflicto es la guerra de Gog y Magog, que menciona la profecía de Ezequiel 38 y 39. Aquí hay algo de verdad. No obstante, lo que muchos no saben es que la batalla de Gog y Magog tiene dos etapas, una etapa antes del milenio y la otra después del milenio. Eso es algo que muchos no lo han entendido y están confundiendo las profecías y mezclándolo todo. Pero en esta enseñanza vamos a aclarar esta situación y vamos a demostrar también que el Estado de Israel no es lo que muchos piensan que es, porque casi todos los medios de comunicación dicen que el Estado de Israel es el pueblo del pacto y por ende Israel es indestructible y tiene el respaldo del Creador. ¿Esto es así? Vamos a demostrarlo. Comencemos leyendo la profecía de Ezequiel 38 y 39. Pero antes cabe aclarar lo siguiente. El capítulo 38 de Ezequiel hace referencia a la batalla de Gog y Magog después del milenio. Y el capítulo 39 de Ezequiel hace referencia a la batalla de Gog y Magog antes del milenio. Ambos capítulos están separados por al menos 1000 años. Eso es algo evidente cuando uno lee cuidadosamente la profecía de Ezequiel. Pero como la mayoría no leen bien el texto, entonces mezclan ambas profecías en una sola y comienzan a sacar conclusiones erradas. Sin más dilaciones, comencemos leyendo el capítulo 38 de Ezequiel, que hace referencia a la batalla de Gog y Magog después del milenio. El texto nos dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Yahweh Adoní, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, y los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Aquí se menciona a Persia, que es el país de Irán, razón por la cual muchos de entrada dicen que el capítulo 38 de Ezequiel se refiere a la batalla de Gog y Magog antes del milenio. Eso parece ser así, no obstante, el siguiente verso que le sigue cambia totalmente el panorama. Fíjense lo que dice, verso 8, de aquí a muchos días serás visitado,
Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Yasharel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Fíjense muy bien el contexto en que se presenta el capítulo 38 de Yehezkel. Dice que la batalla de Gog y Magog va a ocurrir después de dos eventos claves. Número 1. El pueblo de Yasharel será recogido de muchos pueblos. Se acabó la dispersión. Número 2. Yasharel morará confiadamente. Ahora les pregunto, estos dos eventos ya han ocurrido para que la batalla de Gog y Magog de Yehezkel 38 se cumpla. No han ocurrido. Yasharel, el pueblo del pacto, sigue en la dispersión y actualmente estamos siendo oprimidos por este sistema. Nadie está morando confiadamente en estos momentos. Por ende, es evidente que el capítulo 38 de Yehezkel está hablando de la batalla de Gog y Magog después del milenio. ¿Cómo lo sabemos? Porque durante el milenio, el pueblo de Yasharel sí estará morando confiadamente en la tierra prometida. Y cuando termine el milenio, Hashatán va a ser soltado del abismo y va a engañar a Gog y Magog para reunirlos para la última batalla. Así lo menciona Revelaciones 28. Por ende, es totalmente evidente que el capítulo 38 de Yehezkel se va a cumplir después del milenio, cuando Yasharel esté morando confiadamente y las 12 tribus estén en la tierra prometida. No obstante, algunos que tuercen Yehezkel 38 dicen, el Estado de Israel es el pueblo del pacto, y como ellos están morando en la tierra prometida, entonces a ellos se refiere la profecía de Yehezkel 38. Esa es la conclusión que sacan. No obstante, aquí hay un error gravísimo. El Estado de Israel no podría cumplir la profecía de Yehezkel 38. ¿Por qué? Porque la profecía dice claramente, morarán confiadamente, y el Estado de Israel no está morando confiadamente, sino todo lo contrario. Ellos están en temor constante de un ataque enemigo. Es más, ellos tienen una cúpula de hierro para protegerse de los misiles. Ahora les pregunto, si el Estado de Israel fuera el pueblo del pacto, ¿por qué tienen una cúpula de hierro? ¿A qué le tienen tanto miedo si supuestamente ellos dicen que el Creador los protege? Aquí hay algo que no encaja. Es obvio y evidente que el Estado de Israel es un pueblo impostor que se hace pasar como Yaudín, pero en realidad son sinagoga de Hashatán. Si el Estado de Israel fuera el pueblo del pacto, no tendrían por qué estar invirtiendo tanto dinero en su propia defensa. El pueblo del pacto confía en Yahweh y Yahshua, no confía en cúpulas de hierro, que son defensa humana. Pero tristemente, congregaciones mesiánicas siguen pensando que el Estado de Israel es el pueblo del pacto, con lo cual el engaño de Hashatán está por todos lados, no solo en el mundo, sino también en congregaciones mesiánicas. El Estado de Israel no es el pueblo de Yahweh, y ahora lo vamos a demostrar. Bamidbar 23:9 nos dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones.
El pueblo del pacto no es contado como una de las naciones del mundo, pero sin embargo, el Estado de Israel fue reconocido oficialmente como nación en 1948. ¿Qué significa esto? Que el Estado de Israel no tiene nada que ver con Yahweh. Y de hecho, ellos mismos no reconocen a Yahweh, y mucho menos a Yahshua. Muchos piensan que todos los judíos en el fin de los tiempos aceptarán a Yahshua, pero eso no va a suceder, porque la ciencia ha demostrado que gran parte de los judíos no tienen sangre de Abraham, sino más bien tienen sangre házara, son descendientes de los turcos y mongoles. Y cuando Shaulo dice en Romanos 11:26 que en el final de los tiempos todo Yasharel será salvo, esa frase todo Yasharel no se refiere a los judíos, sino a aquellos que tienen sangre de Abraham. Ellos al final reconocerán a Yahweh y Yahshua. Pero gran parte de los judíos no lo harán. ¿Por qué? Porque son házaros. Ellos surgieron del imperio Hazaria. Y esto no es una especulación. Esto está demostrado en el libro La 13ª tribu, escrito por Arthur Koestler. En ese libro se detalla los orígenes de los judíos y sumado a esto, la ciencia ha demostrado que el ADN de los judíos no tiene nada que ver con Abraham, sino que la mayoría de los judíos tienen ADN turco y mongol. Entonces, el Estado de Israel está poblado por gente turca y mongola, no está poblado con la descendencia de Abraham. Los que tienen sangre de Abraham en el Medio Oriente son los palestinos, y a ellos el Estado de Israel los está matando sutilmente. Y toda esta guerra que ustedes ven en las noticias entre Irán e Israel, que arrancó en el marco de estos dos eclipses que vimos, es solamente el plan maligno del sionismo judío. Y se los voy a demostrar con fuentes. Fíjense lo que dice este agente Illuminati de los Rothschild. Albert Pike es un masón grado 33 que estaba al servicio de los judíos Rothschild. Él escribe lo siguiente: la Tercera Guerra Mundial debe ser fomentada aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe ser conducida de tal manera que el Islam, Irán y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, otras naciones, nuevamente divididas en este tema, estarán obligadas a luchar hasta el punto de un completo agotamiento físico, moral, espiritual y económico. Desde ese momento, sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde rendir su exaltación, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, finalmente revelada al público. ¿Se dan cuenta? Toda esta guerra que ustedes están viendo en las noticias ya estaba planificado tiempo atrás. Tanto Irán como el Estado de Israel son solo títeres de una élite que actúa bajo las sombras. Ellos están orquestando todo y están provocando estas guerras en el Medio Oriente. Yahweh lo está permitiendo que suceda, porque las profecías se tienen que cumplir. Matías 24:7 dice claramente:
se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y todo esto será principio de dolores, es decir, esta guerra entre Irán e Israel es apenas el comienzo nada más. Es la punta del iceberg, por así decirlo. Y según Albert Pike, este conflicto va a desembocar en la Tercera Guerra Mundial. Por ende, aquellos que están esperando que las cosas mejoren, están soñando en la luna. Las cosas no van a mejorar, sino que irán de mal en peor. Regresemos a la profecía de Gog y Magog. Estamos viendo que Ezequiel 38 habla de una guerra después del milenio. Y en esa época, el Estado de Israel no va a existir, sino que los Kadushim de Yahweh tomarán posesión de la tierra prometida y estarán viviendo tranquilos. Y en este contexto se presenta el verso 9 al 11 que dice: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Yahweh Adoní: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensar, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Aquí hay detalles claves que desenmascaran al Estado de Israel. Aquí se menciona que Gog sube contra una tierra indefensa, y el Estado de Israel no encaja para nada ahí, puesto que ellos tienen armamento bélico muy sofisticado. Tienen la cúpula de hierro, que es el sistema de defensa más avanzado del mundo. Ahora les pregunto, ¿el Estado de Israel es una tierra indefensa como menciona la profecía? Para nada, sino todo lo contrario. El Estado de Israel es uno de los países más bélicos del mundo, porque fue fundado por la familia Illuminati Rothschild. Y los Rothschild sirven a Lucifer, por eso tienen la riqueza que tienen. Luego menciona a Ezequiel diciendo: Gog subirá contra gentes tranquilas. Y el Estado de Israel no tiene gentes tranquilas. Ellos están buscando la más mínima provocación para bombardear con todo. Por ejemplo, el año pasado en octubre, el grupo Hamas lanzó un ataque contra Israel. Y esa fue la excusa perfecta para que el Estado de Israel muestre su verdadera cara. Lanzó un contraataque devastador, destruyó hospitales, casas, etc. Dejó a Gaza prácticamente en la nada. Esta noticia nos dice: cientos de personas palestinas mueren en el bombardeo a un hospital de Gaza. La OMS condena el ataque. Hasta la OMS se dio cuenta de la brutalidad del ataque a los palestinos. Si bien es cierto que el grupo Hamas inició el ataque, pero Israel respondió multiplicado por 1000 y mostró su verdadero rostro. Y lo mismo está haciendo hoy con Irán. Israel estaba buscando una oportunidad para atacar a Irán con todo. Y cuando Irán inició el ataque el 13 de abril, Israel hasta la fecha sigue respondiendo con brutalidad. Esta noticia nos dice: ataque aéreo mortal. Israel ha convertido el corazón de Hezbollah en un infierno. Irán en shock. Viendo todas estas noticias, ¿qué podemos decir del Estado de Israel? ¿Son personas tranquilas o brutales? Son brutales, son todo lo contrario al pueblo del pacto.
La profecía de Ezequiel 38 dice que el pueblo del pacto son gentes tranquilas, pero Israel es un país arrogante que responde con todo a la más mínima provocación. Si ellos realmente dicen ser el pueblo del pacto, entonces, ¿por qué no confían en Yahweh y dejan de depender de sus propias fuerzas? Zacarías 4:6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza bélica, sino con mi reuj, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Yahweh no va a librar con ejércitos, ni mucho menos con fuerza bélica. Pero aquí vemos que el Estado de Israel usa sus ejércitos y su fuerza bélica para tratar de defenderse de sus enemigos. Eso no es conforme a la voluntad de Yahweh. Por ende, el Estado de Israel por todos lados descalifica para ser el pueblo del pacto. Pero yo sé que muchos todavía siguen pensando que Israel es la nación elegida y por ende Yahweh lo respalda. Eso es un completo error. Yahweh jamás va a respaldar a una nación que confía en sus propias fuerzas en lugar de confiar en Yahweh y Yahshua. Luego dice el texto de Ezequiel: Gog irá contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Por qué habitan sin muros el pueblo del pacto? Porque Ezequiel 38 hace referencia al final del milenio, y en esa época todos los Kadushim estaremos habitando en la tierra prometida sin muros, porque Yahweh y Yahshua son muro de fuego para su pueblo. Pero si esta profecía de Ezequiel 38 lo tratamos de aplicar hoy con el Estado de Israel, no tendría sentido, ya que el Estado de Israel actualmente tiene muros por todos lados y hay seguridad a máximo grado. ¿A qué le tienen tanto miedo? Esto suena algo raro. Ellos dicen creer en el Elohim de Jacob, pero sin embargo, tienen muros y cerrojos por todos lados. ¿Qué significa eso? Muy simple. Son un pueblo impostor que invadieron la tierra prometida, tal y como sucedió en el pasado. Antes que Yasharel entre a la tierra prometida, Ashatán pobló Canaán con raza de gigantes, y esa raza de gigantes hoy en día son los judíos sionistas. Ellos son los gigantes en la economía, son los gigantes en la tecnología, y prácticamente son los nefilim de ahora. Pero Yahweh los expulsará de la tierra prometida y lo dará a su pueblo elegido. La historia se volverá a repetir. Entonces, hay demasiadas pruebas que indican que la profecía de Ezequiel capítulo 38 hace referencia a la batalla de Gog y Magog después del milenio. Pero ahora vamos a examinar la batalla de Gog y Magog antes del milenio. Para ello vamos a leer el capítulo 39 de Ezequiel. El verso 1 al 4 nos dice: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Yahweh Adoní. Aquí hay algo clave para entender. En Waikra 23, cada vez que Yahweh daba una nueva instrucción acerca de las Moedim, siempre los separaba con la frase: Yahweh habló a Moshe diciendo. Y lo mismo sucede aquí. En Ezequiel capítulo 38 se menciona la frase:
vino a mí palabra de Yahweh diciendo, y luego se desarrolla todos los detalles de esa profecía, ya que vimos que se refiere después del milenio. Pero este capítulo 39 de Yehezkel comienza con la frase, así ha dicho Yahweh. Es decir, este capítulo 39 de Yehezkel es otra profecía distinta al capítulo 38. ¿Cómo lo sabemos? Ahora te lo voy a probar. El verso 22 y 23 de este mismo capítulo 39 nos dice, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Yasharel que yo soy Yahweh su Elohim, y sabrán las naciones que la casa de Yasharel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. El verso 7 nos complementa la información. Y haré notorio mi Kadush nombre en medio de mi pueblo Yasharel, y nunca más dejaré profanar mi Kadush nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el Kadush en Yasharel. ¿Han notado la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el capítulo 38 y 39? Se los voy a explicar. El contexto de este capítulo 39 menciona diciendo, de aquel día en adelante la casa de Yasharel sabrá que Yahweh es su Elohim. ¿Qué significa esto? Que antes de esta batalla el pueblo estaba profanando el nombre de Yahweh, es decir, todavía no se había entrado en el milenio. Y el pueblo estaba invocando nombres blasfemos como Jesús, Jehová, Dios, Señor, etc. Pero después de la batalla de Gog y Magog, del capítulo 39, el pueblo y las naciones nunca más profanan el nombre Kadush de Yahweh y Yahshua. ¿Por qué? Porque durante el milenio todas las naciones conocerán a Yahweh. La profecía de Irmía 31:34 dice claramente, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh. Entonces, en el milenio todos van a conocer a Yahweh y Yahshua. Nadie va a profanar el nombre Kadush con nombres blasfemos, y de esa forma se estará cumpliendo la profecía de Yehezkel 39 cuando dice, y de aquel día en adelante nunca más dejaré profanar mi nombre Kadush, es decir, claramente la batalla de Gog y Magog del capítulo 39 es diferente a la batalla de Gog y Magog del capítulo 38. Son profecías diferentes, con una separación de 1000 años. El capítulo 39 apunta a una batalla antes del milenio y el capítulo 38 apunta a una batalla después del milenio. Eso es clave entender, porque muchos lo han mezclado estos dos capítulos y han sacado conclusiones erradas. Sigamos avanzando. Segunda de Reyes 2 del 22 al 23 nos dice, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Elishua. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Yahweh. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. En este verso hay detalles interesantes que tienen que ver con esta guerra del Medio Oriente.
Si bien el Estado de Israel no es el pueblo del pacto, pero sin embargo está ocupando la tierra prometida. Por ende, los juicios de Yahweh van a caer sobre el Estado de Israel. Y aquí se menciona algo interesante. El texto menciona a 2 osos que despedazaron a 42 muchachos. El número 42 está asociado a la tierra prometida. ¿Cómo lo sabemos? Revelaciones 11:2 nos dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad Kadush 42 meses. ¿Se dan cuenta? La tierra prometida está asociado al número 42. Y cuando el texto de Reyes menciona diciendo: 2 osos despedazaron a 42 muchachos, lo que está diciendo es que los actuales habitantes de Israel serán despedazados por estos 2 osos que serían Rusia e Irán. Rusia es representado por el oso. Eso ustedes lo saben muy bien. Y en cuanto a Irán, ustedes saben que Irán es un país remanente de la antigua Persia. Y Persia era representado por un oso en la profecía de Daniel. Por ende, los 2 osos que despedazaron a 42 muchachos serían Rusia e Irán, que unidos despedazarían al Estado de Israel. Irán en estos momentos no tiene el arsenal suficiente como para ponerle en jaque a Israel. Pero con la ayuda de Rusia, las posibilidades aumentan considerablemente. Y según las noticias, Rusia e Irán se volvieron socios. Esta noticia nos dice: Rusia e Irán, la compleja relación entre 2 antagonistas que se volvieron socios de conveniencia para enfrentarse a Occidente. En Occidente se encuentra Estados Unidos, y todos saben que Estados Unidos apoya al Estado de Israel. Por ende, Rusia e Irán son enemigos directos de Israel. Y aquí vemos en el libro de los Reyes que 2 osos despedazan a 42 muchachos. El número 42 tiene que ver con la tierra prometida. Es decir, en esta guerra de Irán contra Israel, que inició el 13 de abril del 2024, es muy probable que Rusia comience a entrar de lleno en el conflicto. Y Jezquel 39:1 nos dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Yahweh Adoní, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. La frase príncipe soberano en otras versiones dice príncipe de Ros, y el nombre antiguo de Rusia era Rus o Ros. Por ende, en la profecía de Gog y Magog está involucrado Rusia y su líder. Y como Rusia es representado como un oso, entonces Rusia tiene la capacidad de despedazar al Estado de Israel, ya que Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Se estima que Rusia tiene 6.300 ojivas nucleares. Ese dato es aterrador. Ninguna nación quisiera enfrentarse a Rusia. Ni siquiera Estados Unidos se atreve, porque sería una catástrofe mundial. Sería el Armagedón mismo. Entonces, Rusia va a jugar un papel muy importante en las profecías de hoy. Y la siguiente conexión es algo escalofriante. Zacarías 14:2 nos dice:
porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esta profecía indica que la situación allá en el Medio Oriente no va a mejorar, sino todo lo contrario. Aquí dice claramente, la ciudad será tomada, saqueadas las casas y violadas las mujeres. ¿Qué significa esto? Que la defensa del Estado de Israel va a ser traspasado. Yahweh lo va a permitir así, porque es un juicio de Yahweh. No importa cuánta defensa tenga el Estado de Israel, cuando Yahweh juzga, no hay quien detenga su mano. Ahí no funciona cúpula de hierro ni defensa militar, nada. Yahweh mismo va a reunir a todas las naciones para combatir a Jerusalén. Y cuando dice todas las naciones, se está incluyendo a Rusia y los Estados Unidos, lo cual significa que los Estados Unidos en algún punto tendrá que abandonar el apoyo al Estado de Israel. Pero ¿cómo puede suceder esto? Con el actual presidente Biden es casi imposible que suceda esto. Pero si entra un nuevo presidente, la situación puede cambiar de la noche a la mañana, porque Yahweh tiene el control de los presidentes. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Proverbios 21:1 nos dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey presidente, en la mano de Yahweh. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Se dan cuenta? Yahweh tiene el control de los corazones de todos los presidentes del mundo. Y en estos postreros tiempos, Yahweh va a reunir a todas las naciones para juzgar al Estado de Israel. Y después que lo haya juzgado, expulsará de la tierra prometida a todos aquellos que no lo invocan. Pero aquellos que invoquemos el nombre de Yahweh y Yahshua, a ellos Yahweh los plantará en el monte de su heredad. Shemot 15:17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Yahweh, en el Migdash que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Yahweh reinará perpetuamente y para siempre. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos viendo detalles de la guerra entre Irán e Israel. Comencemos haciéndole una pregunta a la inteligencia artificial GPT-4. Le preguntamos diciendo: dame todas las armas que posee el Estado de Israel con sus descripciones completas. Y miren la respuesta que nos da la máquina. Nos dice: el ejército de Israel es uno de los más poderosos del mundo. Posee una combinación de tecnología avanzada y armamento diverso. Y menciona una larga lista. El Estado de Israel no es el pueblo del Creador, pero muchos han sido engañados por Ashatán y están apoyando al Estado de Israel. Fíjense lo que dice este pastor cristiano. Lo único es que la Biblia nos dice que cuando Israel ataque, será tan duro lo que Dios va a hacer a través de las armas que tiene Israel, que el mundo entero se va a sorprender del poder letal de Israel.
¿Escucharon eso? Este pastor dice que el Creador va a mostrar su poder a través de las armas mortales que tiene Israel. La pregunta es, ¿en qué parte del Tanaj dice que Yahweh va a mostrar su poder a través de las armas bélicas de Israel? No dice en ninguna parte, sino todo lo contrario. Vamos a leer el texto, pero antes, escuchemos de nuevo lo que dice este pastor cristiano. Lo único es que la Biblia nos dice que cuando Israel ataque, será tan duro lo que Dios va a hacer a través de las armas que tiene Israel, que el mundo entero se va a sorprender del poder letal de Israel. Según este pastor, el Creador va a mostrar su poder a través de las armas letales de Israel, pero la Escritura dice todo lo contrario. Zecarías 4:6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza bélica, sino con mi reuj, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Yahweh no muestra su poder a través de la fuerza bélica. Eso es un engaño del diablo. Yahweh muestra su poder y defiende a través de su reuj. Pero tristemente los cristianos están cegados por Ashatán y están apoyando el poder bélico de Israel, creyendo que el Creador está respaldando a los judíos, pero la realidad es otra. Vamos a examinar un poco los detalles de este conflicto para entender la situación en el Medio Oriente. Todo comenzó el año pasado en octubre, cuando el grupo Hamas hizo una incursión y lanzó un ataque contra Israel. Y este ataque obviamente fue permitido por el mismo sionismo judío, porque nadie podría entrar en Israel de una forma tan libre como lo hizo Hamas. Aquí hay gato encerrado. Es obvio que Israel tenía conocer de esto y lo permitió para tener la excusa perfecta para destruir Gaza completamente. Todo es parte de un plan diabólico. Si el grupo islámico Hamas no hubiera atacado a Israel, entonces el Estado de Israel no tendría ninguna excusa para usar su fuerza bélica. Por eso era necesario que ellos lanzaran un autoataque por medio de Hamas. Y eso fue la excusa perfecta para que Israel pudiera entrar en operación y destruyera todo lo que quisiese de los islámicos. Israel ya dejó a Gaza totalmente en ruinas. Y no contento con eso, el 1 de abril del 2024 lanzó un ataque sobre el consulado de Irán en Damasco y mató altos funcionarios iraníes. Y en respuesta a ese atentado, Irán lanzó su ofensiva sobre Israel el 13 de abril y 6 días más tarde, Israel bombardeó territorio iraní para supuestamente detener el programa nuclear iraní. Pero todo eso es en vano, porque el libro de Matías 24:29 dice claramente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, eclipse solar, y la luna no dará su resplandor, eclipse lunar, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos, Uranum, serán conmovidas. En esta profecía se menciona 3 cosas que están relacionadas entre sí. Esas 3 cosas son el eclipse solar, el eclipse lunar y la palabra Uranum. Y esas 3 cosas tienen mucho que ver con esta guerra entre Irán e Israel.
Para demostrar las conexiones, vamos a retroceder al año pasado. El 7 de octubre del 2023, el grupo islámico Hamas lanzó un ataque contra Israel y 7 días después se dio el eclipse de Anillo de Fuego, que ocurrió en el vientre de Betulá, y Betulá representa al pueblo de Yasharel. Ese eclipse fue el inicio de los dolores de parto para la simiente del pacto, y dicha simiente se encuentra entre los palestinos si nos ubicamos en el Medio Oriente. Pero si lo vemos de forma global, la simiente del pacto está disperso en los 4 ángulos de la tierra. Pero si ubicamos el foco en el Medio Oriente, entonces tenemos que hablar de los palestinos. El eclipse del 14 de octubre del 2023 estaba anunciando los dolores de parto para el pueblo palestino, puesto que 13 días después del eclipse del Anillo de Fuego, Gaza fue invadida por el Estado de Israel y fue totalmente bombardeada, y mataron más de 10.000 palestinos. Esta noticia nos dice: guerra entre Israel y Gaza. Resumen al 7 de noviembre del 2023. Aquí nos dan el resumen, pero la invasión ocurrió el 27 de octubre, justo un día antes del eclipse penumbral del 28 de octubre del 2023. ¿Qué significa esto? Que estos 2 eclipses que ocurrieron en octubre del año pasado estaban marcando el inicio de los dolores de parto para la simiente elegida. Y no solamente eso, esos 2 eclipses del año pasado eran la antesala de la guerra que hoy está ocurriendo. Fíjense en las conexiones siguientes. En el texto de Matías 24:29 se menciona 3 cosas. Número 1. El sol se oscurecerá. Eso hace referencia a los eclipses solares. Y número 2. La luna no dará su resplandor. Eso hace referencia a los eclipses lunares. Y número 3. Se menciona las potencias de los cielos, Uranum. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Muy simple. El año pasado se encendió la chispa de guerra en el marco de 2 eclipses, que fue de sol y de luna. Y este año 2024, la guerra se encendió justo después de 2 eclipses, que también fue de sol y de luna. El eclipse de luna ocurrió el 25 de marzo y 2 semanas después, el 8 de abril, ocurrió el eclipse solar total. ¿Y qué pasó este año 2024? El 1 de abril Israel ataca un consulado de Irán en Damasco, y eso fue el detonante de esta guerra actual entre Irán e Israel. Y fíjense, ¿qué día turático atacó el Estado de Israel a Damasco? Atacó el 1 de abril, que corresponde al día 15 del primer mes. Es decir, nosotros estábamos celebrando el Shabbatón de los panes sin levadura. Y por otro lado, Israel encendiendo fuego en un Shabbatón solemne. ¿Qué significa esto? Esto es una prueba más que el Estado de Israel no es el pueblo auténtico de Yahweh. Ellos son impostores que se hacen pasar por Yaudín, pero en realidad son sinagoga de Ashatán. Yahweh nos manda señales muy claras para desenmascarar al Estado de Israel. Y fíjense que el ataque de Israel sobre Damasco está ocurriendo justo en el medio de estos 2 eclipses del 2024.
Existen 7 días entre el eclipse lunar y el ataque de Israel, y también existe 7 días entre el ataque de Israel y el eclipse del 8 de abril. ¿Qué significa esto? Bueno, todos ustedes saben muy bien que el número 7 es un número de juicio. Existen 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Por ende, este ataque de Israel sobre Damasco va a activar los juicios de Yahweh, no solamente contra el Estado de Israel, sino también contra todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque todos los países del mundo están en rebelión contra Yahweh y Yahshua. Todos los países no quieren honrar al Elohim de Yasharel, excepto un pequeño remanente que ha quedado en las naciones. Por ende, los juicios de Yahweh se van a manifestar contra todas las naciones, y Yahweh está permitiendo que el Estado de Israel encienda el botón de guerra a través de este ataque al consulado de Irán en Damasco. Y precisamente este ataque causó la ofensiva de Irán, quien atacó Israel con 300 drones y varios misiles de crucero el 13 de abril del 2024. Y 6 días después, el día 19 de abril, Israel bombardea Irán con la finalidad de acabar con el programa nuclear iraní y así supuestamente vivir en paz y tranquilidad. Pero eso será en vano, porque la profecía de Matías 24:29 dice claramente: las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra cielos viene del griego uranum, y de uranum sacaron el término uranio, que es la materia prima para fabricar bombas nucleares. Es decir, aunque Israel trate de frenar el programa nuclear de Irán, no va a poder lograrlo. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Leamos la siguiente profecía. Secaryá 5 del 5 al 11 nos dice: y salió aquel malaj que hablaba conmigo, y me dijo: alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentado en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían, y traían viento en sus alas, aviones, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al malaj que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base nuclear. Este verso tiene que ver con la fabricación de una bomba nuclear en la tierra de Irán, y lo vamos a sustentar. Primeramente aquí se menciona un efa, que es una medida de grano. Luego dice que hay una mujer dentro del efa, y esa mujer, según el propio verso, representa la iniquidad o maldad, porque el malaj dice: esta es la maldad, y echó a la mujer dentro del efa. Por ende, esa mujer representa la iniquidad de toda la humanidad. Y para demostrar eso, leamos el siguiente texto. Eclesiástico 25:19 nos dice: cualquier maldad es poca comparada con la de la mujer. Ese será el castigo para el pecador. ¿Se dan cuenta?
La maldad es comparado con una mujer. Por eso en Revelaciones se menciona a la gran ramera y después se describe toda su maldad. Por tanto, la mujer en el efa representa la maldad de toda la humanidad, y el hecho de que se mencione dentro del efa y luego se coloque una tapa significa que la medida de la maldad del hombre ha llegado hasta el tope. Yahweh ya no va a tolerar la maldad de la humanidad, y el siguiente paso es el juicio. ¿A través de qué? Bueno, la respuesta se encuentra en la tapa de plomo. ¿Para qué sirve el plomo? El plomo sirve para contener la radiación nuclear. Por ejemplo, le preguntamos a la inteligencia artificial GPT diciendo: el plomo sirve para evitar que la radiación nuclear traspase, y miren lo que contesta. El plomo es un material que se utiliza comúnmente para proteger contra la radiación nuclear debido a su alta densidad y capacidad para absorber la radiación. Entonces, la tapa de plomo del efa, ¿qué significa? Es demasiado obvio. Dentro del efa está una bomba nuclear. Por eso la tapa es de plomo, para que no escape radiación. La escritura está describiendo una ojiva nuclear que es puesta dentro de un efa. El efa vendría siendo un misil que tiene tapa de plomo, y esa ojiva nuclear es representado como una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer representa la iniquidad y la maldad, y como la humanidad está sumergido en iniquidad, entonces Yahweh les va a dar una sopa de su propia medicina. Les va a enviar un misil con ojiva nuclear dentro. A esa acción la profecía de Matías 24 lo describe diciendo: las potencias del Uranum serán conmovidas. Es decir, lo que está diciendo es: las potencias del uranio serán conmovidas o desintegradas, y todos conocen que una bomba de uranio funciona a partir de una fisión nuclear, es decir, el núcleo del uranio es desintegrado y comienza la explosión nuclear. Las cosas que vienen para la humanidad es algo terrible. La profecía de Zacarías 5 es claro y directo. Luego el texto de Zacarías menciona diciendo: alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, aviones, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Ya dijimos que una mujer representa la iniquidad, y como tiene alas y genera viento con ellas, es claro que se refiere a aviones de iniquidad que levantan el misil nuclear entre la tierra y el cielo. Y aquí viene lo más interesante. El texto nos dice: dije al malaj que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base nuclear. Este verso es tremendamente revelador. Se menciona la tierra de Sinar, que se encuentra entre Irán e Irak. Es decir, Irán está involucrado en las profecías. Y actualmente Irán tiene bases nucleares que el Estado de Israel destruyó aparentemente. Pero aquí la profecía dice claramente: pondrán el efa sobre su base. ¿Cuál base? Es posible que Irán tenga otras bases nucleares secretas que solo ellos lo saben.
Y además de esto, se ha venido hablando en las noticias que Irán está enriqueciendo uranio para fabricar la bomba nuclear. Por ejemplo, esta noticia nos dice: el régimen de Irán triplicó su producción de uranio y supera el nivel necesario para fabricar armas nucleares. Esta noticia es reciente, tiene fecha del 26 de diciembre del 2023. Actualmente Israel bombardeó Isfahán y Tabriz, dos ciudades iraníes, donde Irán estaba enriqueciendo uranio, y se dice que Irán ya tenía uranio enriquecido al 83%. Y para fabricar una bomba nuclear se requiere uranio enriquecido al 90%. Es decir, Irán estaría muy cerca de fabricar la temida bomba atómica. Pero con los bombardeos de Israel sobre las centrales de Irán, el sueño de Irán de fabricar la bomba nuclear parece desvanecerse. No obstante, las profecías indican todo lo contrario. La profecía de Zacarías 5 menciona a una mujer dentro de un efa, que es llevada a la tierra de Sinar en aviones y la colocan sobre su base. Es decir, si Irán no logra enriquecer uranio al 90%, entonces un país le puede proporcionar a Irán una ojiva nuclear, y dicha ojiva, dos aviones lo levantan entre el cielo y la tierra y después lo colocan en una base secreta de Irán. Y una vez que eso suceda, ¿qué va a pasar? Ya ustedes lo saben. Irán está más que dispuesto en lanzar una bomba nuclear contra Israel. La pregunta es: ¿qué país le puede proporcionar a Irán las ojivas nucleares que necesita? La respuesta se encuentra en el siguiente verso. Segunda de Reyes 2:22 nos dice: y fueron sanas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló Elishua. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaron de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Yahweh. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. El número 42 está asociado a la tierra prometida, puesto que Revelaciones 11:2 nos dice que los gentiles hollarán la ciudad Kadush 42 meses. Entonces, regresamos a la pregunta inicial: ¿qué país le puede proporcionar a Irán las ojivas nucleares que necesita para despedazar? ¿Ya saben a quién? La respuesta es obvia. Aquí se mencionan dos osos. Uno de los osos sería Irán y el otro oso con mayúscula sería Rusia. Es decir, Irán, con la ayuda de Rusia, podría despedazar al Estado de Israel, pero necesita las ojivas nucleares y Rusia se los puede proporcionar, y de esta forma la profecía de Zacarías capítulo 5, la mujer en el efa, se estaría cumpliendo a través de Rusia e Irán, los dos osos que tienen hambre de carne. La profecía que leímos acerca del efa, con la mujer adentro, se encuentra en Zacarías capítulo 5, versos del 5 al 11. Todo ese capítulo solo tiene 11 versos, pero los versos 1 al 4
hablan de otra profecía que tiene que ver con una bomba nuclear. Es decir, todo el capítulo 5 de Zacarías está enmarcado dentro del contexto de una bomba nuclear. Vamos a examinar los primeros 4 versos para seguir profundizando. El texto nos dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Este rollo que vuela, algunos lo han interpretado diciendo: este rollo es la Biblia cristiana que salió por todo el mundo y trajo maldición a la gente. Esa interpretación está correcta. No obstante, en otro nivel de interpretación, este rollo que vuela no es otro que una nave que tiene una bomba nuclear para consumirlo todo. Y lo vamos a demostrar. Leamos el texto completo. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Un rollo literal no tiene la capacidad de destruir una casa con sus maderas y sus piedras, pero una nave con una ojiva nuclear dentro sí tiene la capacidad de destruir todo a su paso. Por ende, este rollo que vuela de 10 metros de largo y 5 metros de ancho es una nave que está haciendo la lista negra para eliminar a todos aquellos que no entrarán al milenio. ¿Quiénes no entrarán al milenio? Aquellos que poseen 2 atributos. Número 1, sean ladrones. Número 2, juren falsamente. Los ladrones hoy en día están en los gobiernos usando corbata. Ellos serán destruidos con bomba nuclear. Este rollo que vuela vendrá a sus casas y les dará un regalito. Como ellos han cometido iniquidad, entonces serán destruidos por un arma de iniquidad, la bomba nuclear. Yahweh les dará el pago conforme a sus obras, y lo mismo pasará con los pastores que roban a la gente obligándolos a diezmar. Ellos estarán en la lista negra, y el rollo que vuela se encarga del resto. El segundo grupo que será destruido por el rollo volante son aquellos que juren falsamente. Y el juramento tiene que ver con el nombre de Yahweh. Devarim 6:13 nos dice: a Yahweh tu Elohim temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces, el juramento tiene que ver con el nombre de Yahweh. Y cuando Zacarías menciona diciendo: los que juren falsamente serán destruidos, lo que está diciendo es: aquellos que invoquen un nombre falso serán destruidos por el rollo que vuela. Y los nombres falsos y blasfemos son los siguientes: Jesús, Jehová, Dios, Señor, Alá, etc. Todos aquellos que, sabiendo los nombres Kadushim, sigan mencionando nombres falsos, serán destruidos a través de una bomba nuclear. Yahweh no va a tolerar que sigan profanando su nombre. Los que por ignorancia mencionen nombres falsos, a ellos Yahweh les tiene compasión, pero aquellos que saben la verdad y no lo ponen por obra,
Su final de ellos será amargo como el ajenjo. Antes de que las naciones entren al milenio, primero va a pasar esta nave que hace la lista negra para destruirlos con bomba nuclear a todos aquellos que mencionen nombres falsos y roben. Y una vez que la nave haya cumplido su misión, entonces las naciones que quedaron con vida entrarán al milenio de reposo. Eso se encuentra en Zecaryá 14:16. Entonces, estamos viendo que el capítulo 5 de Zecaryá está enmarcado en el contexto de una bomba nuclear. Primero se menciona el rollo que vuela, que destruye las maderas y las piedras. Luego en los versos 5 al 11 se menciona la mujer en el efa, que es colocada en la tierra de Sinar, y esa mujer representa el arma de iniquidad que es la bomba nuclear. Por ende, todo lo que está pasando hoy entre Irán e Israel es solamente la antesala de algo terrible que está por ocurrir. El Estado de Israel está tratando de evitarlo, bombardeando las centrales nucleares de Irán. Pero eso va a ser en vano, porque las profecías apuntan a una destrucción a través de la gran espada, que es la bomba nuclear. Revelaciones 6:4 nos dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esa gran espada es la espada atómica, y dentro de poco esa espada será desenvainada para castigar a los moradores de la tierra. El Estado de Israel quiere evitar a toda costa una guerra nuclear con Irán, pero ese temor que tienen terminará sucediendo tarde o temprano, porque la Escritura dice, Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Toda la humanidad en estos momentos le tienen miedo a la bomba nuclear. Por eso ningún presidente del mundo se atrevió a presionar el botón rojo. Pero tarde o temprano, este gran temor de la humanidad se va a hacer realidad. Por tanto, el consejo de Yahweh para todas las naciones es lo siguiente. Revelaciones 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón, dichoso el que vela, hace plegaria, y guarda sus ropas, vive Kadush, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.